Lectura de la profecía de Joel. Vestíos de luto, haced duelos, sacerdotes. Gritad, servidores del altar. Venid y pasad la noche en sacos, servidores de Dios, pues no hay en el templo de vuestro Dios ofrenda y libación. Proclamad un ayuno santo, convocad la asamblea, reunid a los jefes, a todos los habitantes del país en la casa de vuestro Dios y llamad a gritos al Señor. ¡Ay del día! Se acerca el día del Señor. Llega como ruina arrolladora. Tocad la trompeta en Sión, gritad en mi monte santo. Se estremecen todos los habitantes del país, pues llega el día del Señor. Sí, se acerca, día de oscuridad y negrura, día de niebla y oscuridad. Como el alba sobre los montes, avanza un gentío innumerable, poderoso como nunca lo hubo, ni lo habrá tras él por generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor juzgará el orbe con justicia. El Señor juzgará el orbe con justicia. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. El Señor juzgará el orbe con justicia. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío y borraste para siempre su apellido. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron, su pie quedó prendido en la red que escondieron. El Señor juzgará el orbe con justicia. Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia y regirá las naciones con rectitud. El Señor juzgará el orbe con justicia. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera, dice el Señor, y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú, pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos buscando un sitio para descansar. Y al no encontrarlo dice: volveré a mi casa de donde salí.
Al volver se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que al principio. Palabra del Señor. Nos encontramos con Jesús enfrentándose a Satanás, enfrentándose al demonio. Lo arroja, en este caso, de una persona poseída por él. Y no es ni la primera ni la única vez que Jesús se enfrenta al demonio. Es más, casi parece que todo su ministerio es una lucha contra Satanás. El comienzo de su ministerio público está marcado por las tentaciones del demonio en el desierto, que pretende apartarlo de la naturaleza de su misión, de la naturaleza de la misión que el Padre le había encomendado para que la desarrollara de una manera determinada. Y pretende que Jesús ceda a lo que la gente esperaba de él, del Mesías, que fuera triunfante, poderoso, etc. Jesús no cede, va a seguir enfrentándose a él en las personas de los poseídos, perdonando el pecado que se realiza bajo la sugestión y la tentación de Satanás. Va a luchar contra él también, luchando contra una de las consecuencias del pecado, que es la enfermedad. Se enfrentará también incluso cuando sus mismos discípulos, no entendiéndole, pretendan apartarle también de su misión. Cuando Pedro le dice, no, jamás va a suceder eso contigo, cuando Jesús ha anunciado la pasión. Y Jesús se vuelve y le dice, apártate de mí, Satanás, me está siendo causa de tropiezo. Y así hasta el final. Jesús mismo va a enfrentarse a la tentación una vez más, cuando, muerto de miedo, ante la proximidad de la pasión y la muerte, le pide al Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero inmediatamente vence la tentación. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es que efectivamente Jesús ha venido a librarnos de las consecuencias del pecado, de las consecuencias de la obra malvada del demonio en medio del mundo. No pensemos de ninguna manera que eso del demonio es una leyenda de la Edad Media, como algunos piensan, olvidándose de que estamos sometidos a su sugestión y su tentación, y por lo tanto desarmados. El símil que pone Jesús de una persona que guarda sus bienes estando bien armado, entonces tiene segura su casa. Pero si no está bien armado, si no está alerta porque hay un enemigo, pues es absolutamente débil ante el ataque del enemigo. Y esto es lo que nos puede ocurrir en nuestra vida si nos olvidamos del tentador, si nos olvidamos de que el alma tiene enemigos. El catecismo, cuando éramos pequeños y lo aprendimos, aunque no entendíamos lo que se quería decir allí, ahora sí estamos en condiciones de entenderlo. Allí se hablaba de los 3 enemigos del alma: el mundo, el demonio y la carne. Ahí se resume admirablemente, diríamos, lo que es en definitiva la esencia de la vida cristiana, una lucha, un combate, como le gustaba decir a San Pablo, contra estos enemigos. El demonio, está claro, su misión es también a nosotros apartarnos de nuestro fin, de nuestra meta, encontrarnos con el Padre. Pero también colaboran con él de alguna manera todo aquello que está bajo su influjo, el mundo. El mundo entendido como lo entiende San Juan en su Evangelio, que llama el mundo a todo aquello que hay en nuestro mundo que se opone a Dios. La mundanidad, podríamos decir. Todo aquello que en lugar de ayudarnos a mirar
hacia nuestra patria definitiva, hacia el cielo, nos lleva a mirar las cosas de aquí, que son pasajeras, pero que el mundo nos las presenta como si fueran eternas, que valen lo que valen, no mucho, pero que el mundo nos la presenta llena de oropeles, de falsos dorados, que son mentira, y así sucesivamente. Pero que sin embargo nos enganchan el alma, nos la atrapan y hace que nos pongamos a adorar esos falsos ídolos. Y por último la carne, entendida pues por todo lo sensual que hay en nosotros, que busca pues la comodidad, el placer, el no esforzarse, etc. Jesús mismo nos había puesto en guardia cuando ante su pasión también dirá: velad y orad, porque el espíritu está decidido, pero la carne es débil. Nos ponía en guardia porque efectivamente tenemos que estar en nuestra vida luchando, combatiendo continuamente, porque si no, nos vence. En la primera lectura escuchábamos un anuncio del Día del Señor que se presentaba pues con caracteres, diríamos, como de violencia. El Día del Señor que llega como una ruina arrolladora. El Día del Señor, de él también va a hablar Jesús, como del juicio último. Un juicio que es absolutamente necesario porque, así como en este mundo las cosas no pueden corresponder siempre al bien objetivo, sino que a veces los buenos sufren mientras los malos triunfan, digamos que eso es una justicia evidentemente que no está bien, no está en orden. El Señor pondrá en orden todo cuando nos juzgue al final de los tiempos. Y será un día efectivamente fatal para quienes al final de su vida se encuentren con que han elegido mal, no han elegido a Dios, no han elegido el bien, y por lo tanto su destino es la condenación eterna. Mientras que para los justos, para los que en su vida han pecado también, por supuesto, pero se han arrepentido, han luchado, han combatido el buen combate de la fe, se encontrarán con que el Día del Señor será el momento glorioso de su vida. Pero antes de que llegue ese Día del Señor, Jesús aquí pone ante el influjo del mal y del demonio el reino de Dios. Antes de que llegue el Día del Señor, Jesús ha traído ya a nuestro mundo el reino, el reinado de Dios. Y Él mismo reconoce o les hace reconocer los signos por los que se nota que ha llegado el reino de Dios, porque Él expulsa a los demonios con el dedo, con el poder de Dios. Y eso hace aparecer claro que es que Dios ha llegado ya a regir nuestro mundo. Está aquí, está en medio de nosotros y equilibra las fuerzas. No estamos sometidos totalmente al poder del mundo, el demonio y la carne, sino que Él ha equilibrado las fuerzas con su gracia. De tal manera que, unidos a Jesucristo, que es la verdadera vid, nosotros, que solo somos sarmientos, podremos dar fruto, porque está aquí el reino de Dios, porque Cristo nos ha traído el reino de la gracia, del amor, de la paz, el reino de la misericordia. Justamente la misericordia de Dios es la que viene a nuestro encuentro para poder reparar todo ese mal que los enemigos del alma realizan en nosotros. La misericordia de Dios, eterna, así es cantada continuamente en la Sagrada Escritura: dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Esa misericordia entrañable que ejerce con los que tienen más méritos y con los que se pasan la vida tropezando continuamente. Una misericordia que nos tiende continuamente la mano
y tan solo quien obstinadamente se niegue a ser recogido por esa misericordia no va a poderse ver beneficiado por ella. Pero cualquiera que reconozca su mal, su debilidad, su pecado, tiene y se va a encontrar siempre abiertos los brazos misericordiosos de Dios. Por eso, aun cuando tengamos la desazón de tener que sostener ese continuo combate en medio del mundo, sabemos que estamos en manos del que es el más fuerte, el que vence por encima de todo. Podrá parecer de momento que fracasa, como Cristo en la cruz, pero no fracasó en absoluto. Ese fue el día en que quedó definitivamente derrotado Satanás y derrotadas las fuerzas del mal y derrotado el pecado y la muerte. La muerte de Cristo nos ha traído la vida. La misericordia inmensa de Dios nos ofrece la vida. Por eso demos gracias al Señor porque es bueno. Demos gracias también a Santa Faustina, que nos ha recordado esa verdad tan importante de nuestra fe. Y demos gracias también a la Iglesia, que nos presenta con los sacramentos que Cristo le ha dejado el influjo de la misericordia de Dios, el poder beneficiarnos de ella.